Bueno, pues reiniciamos este miércoles reiniciamos nuestras charlas este año en este curso y contamos con un invitado que el año pasado ya nos amenizó una charla muy, muy interesante, especialista en Alemania. Argentino pero español, vive en Málaga y seguro que está contento entre nosotros. Y bueno, pues nos va a hablar de la desnazificación en Alemania, 1945-1951, que promete ser un periodo súper interesante. Así que nada, Fernando, cuando quieras. Bueno, gracias, Julián. Déjame compartir. ¿Pueden ver allí mi pantalla? Sí. Ok, perfecto. Empecemos entonces. Así que, bueno, en primer lugar, bueno, como siempre, gracias, ¿no? a ti, Julián, a Finet, ¿no? A todos, por, bueno, brindarme, ¿no? este espacio para, bueno, poder compartir un poquito de estos temas que a mí, bueno, por supuesto me apasionan y que he estado investigando y que, por supuesto, colecciono. Así que, bueno, sin más, vamos a empezar. El tema es la desnazificación de Alemania, que, como podrán imaginarse, bueno, fue el proceso para, una vez acabada la guerra y una vez ocupada Alemania por los aliados, bueno, proceder a, bueno, erradicar, ¿no? Todo lo que involucró, lo que implicaba el nazismo en Alemania, que por supuesto estuvo enraizado en todos los aspectos de la vida alemana. Así que hoy vamos a hacer un poco de eso, pero con, por supuesto, la vista en el aspecto postal, aunque por supuesto vamos a ir contando también muchas partes históricas que son relevantes para ir entendiendo algunos de los aspectos postales también. Así que este es un poco el esquema que vamos a ver. Yo divido esto en general en tres etapas, pero las dos primeras son las más importantes. Primera, la que yo llamo una etapa provisoria, que es, bueno, lo que sucedió en los momentos finales de la guerra y los inmediatos posteriores a la rendición alemana, que yo llamo una etapa provisoria, donde vamos a ver que se tomaron medidas más provisionales a la hora de erradicar símbolos del nazismo y esas cuestiones, porque, bueno, en ese momento había otras prioridades de reorganizar el país, garantizar la seguridad y otras cuestiones, así que es una etapa más provisoria. Pero una vez un poco más calmadas las aguas, vamos a ver que empieza otra fase que yo llamo la institucionalización de la desnazificación, donde empieza ya a tomar otra forma, otra fuerza, con otras medidas, con leyes, con ministerios, otras cuestiones que le dan otro ímpetu y otra fuerza al proceso de desnazificación, ya con los aliados bien establecidos en Alemania. Y por último, bueno, vamos a ver un poco después qué pasó inmediatamente después de que se dio por finalizado el proceso de desnazificación. Así que bueno, eso es un poco a grandes rasgos lo que vamos a ir viendo hoy. Y empecemos. Y antes de saltar a, bueno, a los aspectos postales, me parece importante, bueno, hacer un poco una breve referencia de algunos hitos y medidas importantes que fueron moldeando el proceso de desnazificación que ahora enseguida vamos a empezar a ver. Y esto, bueno, empezó inicialmente el 26 de diciembre del 44, donde las fuerzas aliadas esbozaron un primer plan preliminar, ¿no?, para la ocupación y el control en ese momento tripartito de Alemania. En esas conversaciones iniciales Francia aún no era un participante, ¿no?, de estas discusiones. Después, entre el 2 de febrero y el 11 de febrero del 45, tuvo lugar la famosa conferencia de Yalta, donde allí los norteamericanos y los británicos presionaron a los soviéticos para que se aceptara a Francia como cuarto miembro de lo que sería el futuro gobierno militar, ¿no?, de Alemania. Y finalmente, bueno, Stalin inicialmente se opuso, pero terminó aceptando a condición de que el territorio que se otorgara a Francia saliera de los territorios norteamericanos y británicos. Y así se acordó y se hizo. Entonces, luego
Más adelante, el 26 de abril del 45, ya el Comando Conjunto Aliado emite las primeras directivas para la desnazificación, indicando, bueno, las primeras medidas a tomar, como ser la anulación de leyes instauradas por el nazismo, la disolución del partido nazi y sus suborganizaciones, incautación de archivos de documentación y otras medidas. Después, ya finalmente llegamos al 8 de mayo del 45 con la rendición incondicional de Alemania, y ahí ya empieza la ocupación en sí, ¿no?, de Alemania. Después tenemos que el 5 de junio del 45, muy poco después, tiene lugar la Conferencia de Berlín, donde las 4 potencias aliadas se declaran la autoridad suprema en Alemania, y se disuelve lo que eran el alto mando de la Fuerza Aliada Expedicionaria, y poco después, el 7 de julio, se forma el USFED, que es United States Forces European Theater, que es, bueno, la zona americana, el organismo que empezó a dictaminar las directivas para la desnazificación en esa zona. Y poco después, entre el 17 de julio y el 2 de agosto, tiene lugar la conferencia de Potsdam, donde allí se acuerda el completo desarme de Alemania y la reconstrucción del país en base digamos, a ideales democráticos. Sí, también se decide el juicio de los criminales de guerra, la organización del sistema judicial y otras cosas. Después acá hay un hito muy importante que luego vas a ver que influye mucho también en la parte postal, que es el 5 de marzo del 46, se emite la Ley de Liberación del Nacionalsocialismo y Desmilitarización, que esto es la ley que crea nuevos ministerios, tribunales, la designación de fiscales, y todo enfocado en el proceso de desnazificación. Más adelante, mismo año el 46, entre agosto y diciembre, se otorgan unas amnistías de la juventud y Navidad para cierto grupo de personas sujetas al proceso de desnazificación. Luego vamos a ver detalle de esto. Después, ya más avanzada la ocupación, en febrero del 48, finalmente el lado soviético deciden disolver la Comisión de Desnazificación, y ya, bueno, empieza el declive, ¿no?, de este proceso, la finalización. El 23 de mayo del 49 finalmente se crea la República Federal Alemana, con la fusión de las 3 zonas de ocupación occidentales, y posteriormente el 7 de octubre del 49 se forma la República Democrática Alemana, en lo que era la zona soviética anterior, y finalmente el 10 de abril del 51 se da por finalizado el proceso de desnazificación en ambas Alemanias, y ahí se acaba la historia. Entonces, bueno, esto es un poco el marco, ¿no?, histórico de lo que vamos a ver a continuación, y todo esto es lo que dio forma y generó, ¿no?, el contexto para lo que vamos a ver ahora. Después, yo mencioné que, bueno, en las conferencias de Yalta, de febrero del 45, ahí se empezó a esbozar los primeros objetivos del programa de desnazificación, que eran estos. Aquí, bueno, por supuesto hay mucho más texto, aquí, bueno, yo resumí los principales puntos. Esto, aquí luego tienen un link hacia el archivo histórico, ¿no?, de los Estados Unidos, donde están estas leyes, por si a uno le interesa. Pero bueno, a grandes rasgos, estos objetivos hablaban sobre el arresto y detención de los principales líderes nazis, la remoción de los mismos de oficinas públicas, posiciones de responsabilidad en empresas públicas o privadas, la erradicación del nazismo de la legislación y los decretos alemanes, la liquidación del partido nazi y sus organizaciones, y aquí que yo destaco es la eliminación de símbolos nazis, himnos, banderas e insignias, que vamos a ver luego a continuación, que sobre este punto es que se rigen muchas de las medidas postales que luego vamos a ver. Y por supuesto, bueno, la prevención de la propaganda nazi en cualquier forma, y la eliminación del nazismo de los servicios de información, para que, o por supuesto, evitar que esto vuelva a proliferar. Así que bueno, ya con este contexto un poco histórico, normativo, saltemos ahora a lo postal, que es lo que nos junta y nos nuclea a todos aquí. Entonces,
vamos a hablar primero de lo que fue la eliminación del símbolo del nazismo, que por estas leyes, estas directivas que acabamos de mencionar, a partir de la ocupación alemana, de la ocupación aliada, perdón, estaban prohibidos. Y tenemos un caso de lo que se llaman precursores, porque ¿qué pasó aquí? El Ejército Rojo, por ejemplo, empezó a adentrarse en terreno alemán hacia marzo de 45, siguió avanzando en abril, todo. ¿Y qué pasaba? El correo sigue funcionando. Entonces, hay casos de correspondencia enviada desde cualquier ciudad alemana hacia ciudades en Sajonia, que para esas fechas ya estaba liberada por el Ejército Rojo. Entonces, ¿qué pasaba? El correo, la fuerza de ocupación soviética dejó seguir funcionando el correo, pero lo supervisaban, lo controlaban. Entonces se dieron estos casos de correspondencia entrante, digamos, hacia la provincia de Sajonia, bajo dominio soviético, que venía con sellos, por ejemplo, como estos, con la efigie de Hitler, que en origen no habían sido tapados con negro, pero al llegar a destino, a las zonas ya liberadas por los soviéticos, taparon la cara de Hitler con estas marcas negras. Entonces, si bien todavía Alemania no se había rendido, fíjense la fecha de esta de la izquierda, es 28 de marzo del 45, entonces la guerra aún seguía en curso, Alemania no se había rendido, pero esta zona del destino, Gross-Rossau, que estaba en Sachsen, en Sajonia, ya había sido liberada. Entonces, al llegar a destino fue que taparon en negro los sellos de Hitler. Y esto es un envío contra reembolso, que fue, como se dije recién, circuló el 28 de marzo del 45 hacia una zona ya liberada por los soviéticos. Y la de la derecha es un paquete de 7 kilos que se envió de Jungbunzlau en Bohemia y Moravia, que aún seguía bajo control alemán. Esto circuló el 7 de abril del 45, pero también se dirigió a Niederschlema, que está en Sajonia, como dijimos recién, ya estaba liberada por los soviéticos. Entonces aplicaron la misma regla. Estos dos sellos con la efigie de Hitler, cuando salieron de origen, no estaban tapados en negro, pero al llegar a destino, que ya estaba bajo control soviético, fue allí que les taparon la cara. Entonces son como unos primeros precursores de la desnazificación. Así que recuerden, esto bueno, sucedió aún con la guerra en curso, pero con ya parte de Alemania liberada. Y estos sellos en origen no estaban tapados en negro y los taparon en destino. Y aclaro esto porque ahora vamos a ver un caso similar, pero con diferencias. Que son estos. Porque una vez que ya Alemania se rindió y que fue ocupada por los aliados, en las 3 zonas occidentales muy pronto emitieron nuevos sellos postales. Y, digamos, y usaron eso, así que no hubo mucho problema con los sellos así. Pero en la provincia de Sajonia, que como hablábamos recién estaba bajo control soviético, entre ese mes de mayo, luego de la ocupación, y el 8 de agosto del 45, usaron remanentes de sellos alemanes y enteros, que vamos a ver luego, y los taparon con negro para, bueno, salir rápido del paso, no emitir nuevos sellos y poder seguir haciendo funcionar el sistema postal. Entonces, nuevamente aquí tenemos sellos tapados en negro, pero la diferencia de estos con los que vimos antes son, aunque parezcan similares, los tapados negros son importantes, porque los anteriores, en primer lugar, transcurrieron aún con la guerra en curso. Y los sellos en origen no estaban tapados, sino que fueron destino. Estos otros, sin embargo, fueron ya tapados en negro por las direcciones postales alemanas y vendidos de esa manera a la gente. Entonces ya desde origen, desde que los usaron, ya estaban tapados en negro los sellos. Esa es la principal diferencia. Entonces, esta provincia de Sajonia, Sachsen, se dividió en 3 direcciones postales, que pueden ver aquí en el mapa, que fueron Dresde, Leipzig y Chemnitz, que esas 3 fueron las encargadas de tomar los remanentes de sellos, taparlos en negro y distribuirlas, proveerlas a los distritos que caían bajo la esfera de influencia de cada uno. Entonces estos sellos ya se vendían así, tapados en negro para los usuarios. Y todos, sin excepción, fueron válidos hasta el 8 de mayo del 45, perdón, 8 de agosto
del 45. Luego de esa fecha ninguno fue válido nunca más. Y aquí, bueno, tenemos un paquete de 5,5 kilos enviado de Annaberg hacia Bernstein, ambas en Sajonia, y bueno, pagado con estos sellos desnazificados por la dirección postal de Chemnitz. Porque Annaberg está dentro de esta dirección postal en Chemnitz. Otros ejemplos. Aquí a la izquierda tenemos una carta certificada de Chemnitz a Dresde, ambas dentro de Sajonia, usando, bueno, también sellos de la serie de Hitler, desnazificados por la dirección postal de Chemnitz. Y bueno, esta en particular circuló el 8 de agosto del 45, el último día de validez de los sellos. Y a la derecha, similar, esta es una carta circulada localmente en Dresde, con sellos que fueron desnazificados justamente por la dirección postal de Dresde. Y en este caso, bueno, estas fueron válidas apenas por algo más de un mes. Estas, a diferencia de todo el resto que fueron válidas hasta el 8 de agosto, estas fueron válidas hasta el 20 de junio del 45, un poco menos de un mes, del 23 de mayo al 20 de junio. Así que bueno, es bastante raro de encontrar de esta dirección postal. Y si bien en la zona británica, francesa y norteamericana no usaron remanentes de sellos y emitieron nuevos, lo que sí sucedió es que en las 3 zonas occidentales sí usaron enteros que habían quedado del nazismo y procedieron a desnazificarlos. Y aquí tenemos un ejemplo de la zona británica, este que se ve a la izquierda, si bien parece que lo mutiló algún remitente o destinatario, en realidad esto lo hizo el correo mismo, está catalogado esto, fue el correo quien recortó esto. Aquí a la esquina superior derecha estaba, ¿no?, la indicia con la cara de Hitler y el valor facial, y aquí abajo a la derecha había una frase de Hitler, y bueno, recortaron simplemente ambas cosas, y como recortaron el valor facial, por supuesto ya dejó de ser un entero, digamos, y tuvieron que agregarle sellos para, bueno, para pagar el porte, ¿no? Ya que tenemos esta circulada de Wegen a Darmstadt, desde la zona británica a la norteamericana, con, bueno, este entero recortado, con el porte pagado con los nuevos sellos de la bisona y la censura norteamericana. Y a la derecha, bueno, tenemos otro entero que en vez de recortarlo, simplemente, bueno, optaron por tapar en negro la efigie de Hitler, y este entero originalmente era para ser usado por los trabajadores en el frente oriental, por eso tenía leyendas en alemán, en serbio y en ucraniano. Y bueno, entonces, además de tapar la cara de Hitler, taparon las leyendas en otro idioma que no fuera alemán. Y digamos, se vendía así, tapado en el correo. Entonces, si se fijan, acá dice Gebührbezahlt de Porte Pago, Husum, dice 21 de junio del 45, que es cuando compraron el entero, pero luego lo enviaron el 17 de octubre, 4 meses después. Entonces, lo compraron y pagaron el porte en junio, pero lo enviaron el 17 de octubre. La zona francesa, similar, no desnazificaron sellos, pero sí lo hicieron con enteros postales. En todos los casos van a ver que son similares, se tapan la efigie de Hitler, y cuando lo hay, también las leyendas o las frases que había en el entero. Y bueno, por supuesto, al tapar el facial, también le agregaron aquí Gebührbezahlt, que es porte pago, Seifening, ¿no?, el nuevo valor. Este fue emitido por la dirección postal de Tübingen, en la zona francesa. Y el de la derecha, también de la zona francesa, enviado desde Karlsruhe a Liegnitz, con nuevamente el entero de Hitler desnazificado, tapado con estas barras, y el valor sobresellado en el entero. Y en este caso, como el destino, Liegnitz antes era una ciudad que estaba en Silesia, que durante la guerra era parte de Alemania, pero al finalizar ese territorio se devolvió a Polonia. Entonces, ¿qué pasó? Esta tarjeta finalmente no salió, y le agregaron este homígrafo que dice
traduciendo, dice, bueno, devolver, no hay actualmente servicios postales con el destino especificado. Es decir, luego de que Polonia recuperó esos territorios, aún no habían restablecido las comunicaciones, por eso, bueno, esta tarjeta finalmente no salió y le agregaron esta marca. Vamos también ahora a la zona norteamericana, que un poco más drástico, simplemente cortaron el entero, y nuevamente, digamos, esto no es algo hecho por el remitente, digamos, esto está catalogado, está estudiado, fue el correo, las diferentes direcciones postales quienes tomaron estas medidas, tomaron los remanentes de enteros, y en este caso, de la zona norteamericana, simplemente recortaron la cara de Hitler, y caso similar a los anteriores, bueno, ya al no tener valor facial tuvieron que pagar con sellos, en este caso de la izquierda, y en el de la derecha pusieron esta marca que Bjurbesalt, porte pago, así que seguramente, bueno, la han abonado en efectivo en este caso. Y acá es otra parte que es muy divertida, porque por supuesto los símbolos del nazismo no solo estaban en los sellos, sino por ejemplo también en los franqueos mecánicos, que había muchos en Alemania. Y aquí tienen un ejemplo, lo que pueden ver a la izquierda eran los franqueos mecánicos originales, digamos, durante el nazismo, y aquí a la derecha algunos ejemplos de alteraciones que sufrieron luego de la guerra. Y como verán, hay una gran variedad, esto es el 5% de lo que hay, y para que se den una idea, por ejemplo, estas dos de la izquierda son el franqueo mecánico original, y los que están a la derecha son las distintas alteraciones que yo tengo. Después, además de esta, hay otras, tenemos las diferentes alteraciones sobre el mismo franqueo mecánico. Yo tengo estas que ven aquí y aún hay más. ¿Y por qué tanta variedad? Se fijan, esto es un extracto de un documento desnazificado, ¿no?, que había sobre todas las leyes y las directivas para el Reich Post alemán, ¿no?, el Ministerio Postal alemán. Y acá hay una referencia que dice, bueno, en referencia a la invalidación de estampillas objetables o cuestionables, dice, parece haber una cierta falta de uniformidad en la decisión en cuanto a qué constituye una característica objetable, y es dejado a la discreción de los oficiales del gobierno militar local. Y que, bueno, que sería de considerar existencia si se precisará una lista, ¿no?, de estos sellos o de estas características inválidas. Y se ven aquí, habla de los sellos, de las estampillas en sí. Esto claramente también se vio reflejado en los franqueos mecánicos, porque si bien las directivas, la desnazificación decían o hablaban respecto de la erradicación de los símbolos nazis, no hubo detalles concretos de qué eliminar, o qué o cómo. Y es por eso que se da esta variedad de alteraciones, porque cada dirección postal interpretó a su manera. Algunos taparon el águila, otros la removieron, otros eliminaron la palabra Reich, otros eliminaron todo. Entonces no hubo uniformidad ni directrices exactas o específicas respecto de qué eliminar, y es por eso que se da esta enorme variedad de alteraciones. Y bueno, eso también abre un abanico enorme, ¿no?, para entretenerse y coleccionar este aspecto. Y bueno, más allá de esas imágenes vamos a ver algunos casos, ¿no? Aquí tiene algunos ejemplos, donde vemos casos drásticos en los que eliminaron absolutamente todo y dejaron solamente el valor. Estos casos también eliminaron las águilas, el Deutsches Reich y todo. Otros donde, bueno, eliminaron parcialmente el águila y dejaron el resto. Así que, bueno, como ven, ahí no hubo uniformidad en cuanto a la forma de aplicarlo. Pero es un campo muy, muy entretenido para coleccionar. Y siguiendo en esta línea, ¿no?, de la eliminación de símbolos, himnos y todo tipo de vínculo con el nazismo, el 10 de octubre del 45 el gobierno aliado emite la ley número 5 para la disolución del partido nazi y todas sus organizaciones.
La ley es muy larga, tiene muchos detalles, lista todas las organizaciones, no tiene sentido verla ahora, pero sí esto importa porque también afecta en algunas cuestiones. Por ejemplo, aquí tenemos dos casos de donde particulares han usado sobres membretados con referencia a organizaciones que pertenecían al partido nazi. Aquí abajo aclaré las imágenes para que se pueda leer un poco más. Entonces, la primera tiene un membrete de las juventudes hitlerianas. Entonces, después de esta ley que abolió el partido nazi, todas sus organizaciones y todo eso, por supuesto ya no era válido usar esto abiertamente y mostrarlo. Y es por eso que en este caso fue el remitente el que ha tenido que taparlo, no el correo, porque el correo no podía saber qué sobres andaban dando vueltas por allí. Entonces aquí el remitente, para no infringir estas leyes de la desnazificación, se vio obligado a tapar, por ejemplo, estas referencias a las organizaciones nazis para no infringir las reglas. Entonces, esta de las juventudes hitlerianas, y este otro tiene del Ministerio del Aire, que era el que estaba bajo el mando de Göring, ¿no? Y que gobernaba la Luftwaffe. Digamos, otro ejemplo de desnazificación que se ve en lo postal, digamos, indirectamente. Esto no fue hecho por el correo, pero circuló. Otros ejemplos, digamos, sobres, son casos, de sobres reutilizados, porque en ese momento también escaseaba el papel, digamos, no estaba el momento para descartar estas cuestiones, y es que por eso se han utilizado, por ejemplo, estos sobres de telegrama o este otro con emblemas de organizaciones nazis, donde, se usaban el método que se podía. Por ejemplo, aquí han tapado en negro el águila con la esvástica. Aquí, más rudimentario a la derecha, han tapado directamente pegándole una cinta al águila con la esvástica y a una leyenda acá arriba que dice Reich durch Ablossung Reich, por incluir la palabra Reich. Entonces, formas más caseras, digamos, de cumplimentarnos estas reglas. También tenemos un caso hubo emisiones locales, y aquí volvemos nuevamente a Sajonia. Todas este tipo de emisiones y situaciones ocurrieron todo en la provincia de la zona soviética, ¿no? En Sajonia, donde también hasta agosto del 45 algunas ciudades emitieron también sus propios sellos, fueron autorizadas de igual manera. Entonces usaron los remanentes que tenían de sellos y los taparon a su manera con el nombre de la ciudad, como en este caso Glauchau, o estos otros simplemente con estas cuatro marcas, tapándolo la cara de Hitler. Y de esa manera también, ¿no? Aprovechar esos remanentes de sellos y sobrellevar esa situación un tanto caótica de los primeros momentos. Entonces, aquí tenemos a la izquierda este envío de Waldenburg, que es una pequeña ciudad cerca de Glauchau, hacia Dürren-Nuldorf, y fue pagada parte con sellos de estos desnazificados y también con 2 sellos emitidos por Sajonia Oriental recientemente. Paga un expreso rural, que era el doble. Entonces lo lindo es que aquí también faltan 2 Pfennig, faltaron de franqueado y los pagaron en efectivo. Y se puede ver aquí arriba con lo que dice Geburbesal, porte pago, 2 Pfennig, lo agregan ahí y lo firmaron. Y la de la derecha, es una carta enviada localmente en Grimschau, que esta ciudad fue la que desnazificó estos sellos y los usaron localmente allí en esta ciudad, pagando el porte, ¿no? de 16 Pfennig para cartas hasta 20 gramos. Hay más ejemplos de emisiones locales, pero no nos extenderíamos mucho. Y acá otro caso interesante, es otro aspecto ahí también social, que es el caso de compañías desnazificadas. Porque también muchas estuvieron gravemente involucradas en crímenes de guerra, como el caso IG Farben, de la que yo di una charla el año pasado, y por los crímenes que cometió esta empresa, se creó una oficina de control por los aliados para
decidir, bueno, qué hacer con el conglomerado, un conglomerado enorme, qué hacer, y bueno, finalmente decidieron disolverlo y tomar otras medidas, pero bueno, mientras tanto se creó esta oficina de control. Tenían componente norteamericano, francés y británico, pero no ruso. Otros ejemplos, si se fijan, el de la izquierda también es interesante, porque si se fijan en el membrete, originalmente decía Westmark-Werke Aktiengesellschaft, y el loguito tenía, bueno, las siglas, WMW. Ahora, ¿qué pasaba? Westmark era el nombre de uno de los distritos políticos nazis. Entonces, eso, por supuesto, luego de la guerra también se abolió. Entonces, ¿qué pasó? A esta compañía no le quedó otra alternativa que cambiar su razón social, porque su propio nombre violaba las leyes de la nazificación. Entonces, se vieron obligados, cambiaron su razón social a Pfalzwerke, y aquí, bueno, vemos el reflejo de eso. Tacharon el nombre original, Westmark-Werke, le pusieron el nuevo, y también actualizaron el franqueo mecánico que dice Pfalzwerke. Todo esto también por las reglas de la desnazificación. Y el de la derecha, también, era una cooperativa alimenticia que dependía del Ministerio de Economía del Reich, del Ministerio nazi, y por ese vínculo también se tachó el logo que originalmente incluía una esvástica estilizada. Entonces, bueno, lo mismo, si bien esta cooperativa siguió existiendo, se vio obligada, bueno, a alterar este logo, ¿no? Y tacharlo en la correspondencia. Y aquí además tiene otro detalle que, si se fijan, dice, tacharon la dirección, que dice Bismarckstraße, y hay muchos casos así donde también hay calles, plazas que han cambiado de nombre, que tenían, no sé, por ejemplo, Adolf Hitler Straße, la calle. Bueno, hay casos de correspondencia así donde también cambiaron el nombre o tacharon el nombre de la calle porque también había sido desnazificado. Y ahora, recuerdan que yo al principio les hablé a grandes rasgos que había una etapa provisional, que es lo que acabamos de ver, con medidas bueno, más caseras para alterar, remover estos símbolos, pero ahora empieza lo que yo llamo la institucionalización de la desnazificación, cuando empieza a tomar ya otra forma, otra seriedad y otra estructura. Y el primer paso que se dio en esto fue la apertura de campos para internar a miles de civiles. ¿Y esto por qué? Imagínense la situación. Luego de ocupar Alemania, los aliados se enfrentaban al problema de que tenían millones de potenciales enemigos entre los civiles. El partido nazi y sus suborganizaciones tenían millones de miembros. Entonces, los aliados no sabían en quién pueden confiar, quién puede ser un potencial enemigo. Se podía generar una revuelta. Entonces, fue ahí, bajo esa situación que decidieron reabrir campos de concentración alemanes y algunas prisiones para internar a decenas de miles de civiles alemanes mientras se los investigaba. E incluso hubo campos para criminales de guerra, para los casos más graves, porque, por ejemplo, miembros de las SS, de las Gestapo, bueno, eso no hacía falta ni investigarlo. Esas personas eran sujetas a arresto inmediato e internados. Pero claro, el civil común, el ciudadano común, los aliados no sabían qué hacer. Entonces fue por eso que internaron en realidad, decenas de miles, no, cientos de miles de civiles en campos. Aquí en el mapa muestro algunos, muestro los que tengo, hay más, pero bueno, para que se den una idea. Y en la zona soviética hubo campos, pero hubo una directiva por el gobierno soviético por el cual no se les autorizó a enviar ni a recibir correspondencia a los internados, por lo que, bueno, lamentablemente no hay evidencia postal de lo que fueron los campos en la zona soviética, pero sí de las zonas occidentales. Entonces, bueno, aquí ya comienza a tomar otra forma la desnazificación. Y aquí tenemos algunos ejemplos. Por ejemplo, esta es una carta enviada por un internado en la prisión de Landsberg, la misma prisión donde había estado preso Hitler, donde escribió Mi lucha. Bueno, esa prisión la abrieron luego de la guerra para internar a
sospechosos de crímenes de guerra. Y bueno, esta en particular fue enviada por Heinz Hellenbroich, que era su jefe de la Gestapo de Darmstadt, jefe del Departamento de Asuntos Judíos y teniente coronel de las SS. Casi nada. Y bueno, fue condenado a muerte por un tribunal americano en Dachau, por el asesinato de prisioneros de guerra, pertenecer a escuadrones de la muerte y la participación en deportaciones. Y bueno, y lo interesante de esta carta es que también, digamos, estos prisioneros de guerra, estos criminales de guerra, a diferencia de los prisioneros de guerra o internados, no fueron beneficiados con la franquicia postal. Entonces, en este caso, el remitente, era el que estaba internado, lo indicó a pagar por el destinatario. Y eso está claro en dos formas. Primero, que esta marca de arriba dice Gefangen en Post, que es envío de prisioneros, y dice Empfänger bezahlt, es decir, a pagar por el destinatario. Y el Crayón, lo anotan Crayón 36, es la tarifa de una carta, que era 24, más un recargo del 50% que se cobraba en estos casos a pagar por el destinatario. Otros ejemplos de campos, en este caso de la zona británica, donde hubo varios campos también. Y acá a la izquierda tenemos una tarjeta de respuesta paga, enviada de Neviges a un internado en el campo de internados civiles de Gadeland para sospechosos de crímenes de guerra. Y bueno, se cerró luego un año en el 47 y los prisioneros restantes, que eran unos 6.000, fueron transferidos al campo de Esselheide. Y bueno, aquí ven la tarjeta de respuesta, que es dirigida al number 1 Civilian Internment Camp. Esto es British Army of the Ring, que era la unidad militar a cargo de esos campos. Y el de la derecha está enviada desde el campo de Esselheide, que era el que habían sido transferidos los anteriores, hacia Hamburgo, y se fija, bueno, lo marcaron como Internierten Sendung. En este caso, como no era criminal de guerra, sino que era un interno civil, sí le aplicaron la franquicia, por la declaración Internierten Sendung, y tiene la censura del campo aquí abajo de la faja, y encima, bueno, la faja y la marca de la censura británica. También en la zona norteamericana, en Ludwigsburg, en la ciudad, funcionaron 5 campos de internados civiles. Una vez me contacté con el Museo de la Ciudad de Ludwigsburg y me compartieron este mapa con las ubicaciones de los campos. El campo 1, 71, 72, 74, 77 y 79. En realidad el 77 y 79 es el mismo, pero bueno, primero fue 77 y luego se renombró, digamos, a 79. Y acá vemos algunos ejemplos. De la izquierda es una carta al exterior, ¿no? A Suiza. Le sobran 3 Pfennig, la tarifa era 75, tiene 78. Cambiada por un internado en el campo de internamiento número 72. Y aquí debajo de la censura civil norteamericana está también la censura del campo, que es esta marca que se ve a la derecha. E inicialmente esta marca también decía Third Army, que el tercer ejército era quien inicialmente estaba a cargo, ¿no? Y controlando estos campos, pero luego se retiraron y fue allí que removieron eso de la marca y quedó solo Internment Camp 72, que es la marca que tiene esta carta. Después el de la derecha es similar, pero enviado del campo número 75, en Ludwigsburg también, dirigida hacia Brasil, también enviado por un internado en el campo número 75, hacia el exterior. No es tan común la correspondencia de los internados al exterior, es más común en envíos domésticos, pero bueno, se encuentran algunas al exterior. Y acá tenemos un par de casos más interesantes. ¿Por qué? El de la izquierda dice también Internierungslager 76, oficina de censura, Censurstelle, la firma de censura en el medio. Ahora, ¿qué pasaba? El campo número 76 estaba en Hohenasperg, otra ciudad en la zona francesa, en Baden-Württemberg,
¿Y qué pasaba? Este campo era solo para personal diplomático. Entonces, bueno, se imagina que el número de internados es mucho más reducido. No son, es bastante rara la correspondencia de este campo. Estuvieron en la prisión de Hohenasperg, que tenía espacio para 100 y algo de prisioneros, muy poquitos. Y en este caso, bueno, ¿cómo corroboré que esta persona era diplomático? Bueno, por suerte pude investigar, y esta también por Walter Richter, que era ex miembro de la Abwehr, que era el servicio de inteligencia nazi, especialista en radio, y que trabajó en el consulado alemán en Shanghái y luego en Tokio, ayudando en la comunicación entre la Armada alemana y japonesa. Por eso, bueno, fue que cayó dentro del grupo de los que se consideró diplomáticos y fue internado en este campo. Y bueno, por supuesto, la oficina de censura de este campo, ¿no?, controlaba toda la correspondencia entrante y saliente. Y desde la derecha es otro caso, pasa que el campo número 77, que era solo para mujeres. También, ya que tenemos una tarjeta, en este caso dirigida hacia el campo, hacia esta mujer, y si se fijan aquí abajo, en la dirección ponen Frauenlager, es decir, campo de mujeres, es número 77. Y la censura, por supuesto, tomó esta tarjeta entrante, la revisó y bueno, la dejaron pasar. Y como mencioné antes también, hubo campos para criminales de guerra, ¿no? Gente miembros de la CSS, la Gestapo, altos mandos del gobierno, algunos directivos de empresas. Entonces, por ejemplo, uno de los campos que se reabrió para internar a sospechosos de crímenes de guerra fue el campo de Dachau, el ex campo de concentración que se reabrió para internar criminales de guerra. Y aquí tenemos dos envíos, uno hacia y uno desde el campo. En el de la izquierda está dirigido hacia Karl Otto Leist, que estaba internado en el campo, y bueno, por si quedaban dudas de por qué estaba allí, le aplicaron la marca de censura, dice War Crimes Censor número 1, ¿no?, censura de crímenes de guerra. Y la de la derecha es similar, pero en este caso es saliente, ¿no?, enviado desde el campo, por esta persona en Stulke, que era un ex guardia del campo de concentración de Stutthof. Entonces, bueno, dirigido a, no sé, una mujer, amigo, no vayan a saber, con también la censura de crímenes de guerra, y también en este caso a pagar por el destinatario. La tarifa de tarjeta de ese momento era 12, también se agregó el 50% de recargo y llegan a estos 18. Hubo campos también en la zona francesa, son bastante raros porque hubo menos campos, con menos gente y duraron muy poquito, poco más de 1 año y medio. Entonces aquí a la izquierda tenemos un paquete de 1,5 kilos dirigido hacia el campo de internación de Balingen, en la zona francesa. Acá en la dirección dice Internierungslager Balingen. Y el de la derecha es también una tarjeta de respuesta enviada desde Heidelberg, en la zona norteamericana, hacia Freiburg, hacia el campo de internamiento de Freiburg, en la zona francesa, con la censura civil norteamericana cuando salió de origen, y luego la censura del campo cuando llegó allí en Freiburg, en zona francesa. Y ahora, yo había mencionado que también el 5 de marzo del 43 se emitió lo que se llamó la ley para la liberación del nacionalsocialismo y el militarismo. Y aquí fue importante también que se pasó a manos alemanas el control, ¿no?, la responsabilidad de la desnazificación. Que vamos a ver que eso es importante por efectos posteriores. Y esto llevó a la creación de 3 ministerios en las zonas occidentales, no en la zona soviética, que se llamó Ministerio para la Liberación Política, tanto en la zona francesa como en la británica, y el Ministerio del Estado Bávaro para Asuntos Especiales en la zona americana. Estos 3 ministerios eran los que a partir de ese momento se iban a encargar a llevar el proceso de desnazificación formalmente, ¿no? Y además de crear estos ministerios, esta ley creó nuevos tribunales, ¿no?, que se llamaban Schutzkammer, en cada ciudad y distrito,
cortes de apelación, designar nuevos jueces, fiscales y todo eso, incluso algunos tribunales especiales en algunos campos de internados para evaluar los casos allí mismo. Y como paso inicial, desde este proceso, una vez que todas estas instituciones cobraron vida y empezaron a tomar rienda del asunto, se requirió a todos los ciudadanos alemanes que completaron un formulario con, digamos, llenando su información personal, pero también su historial político y afiliaciones a organizaciones nazis, que luego con esta entrada, con esta información, estos tribunales, jueces y todo iban a evaluar e investigar a esa persona a ver si había mentido o no, y finalmente van a emitir su veredicto, ¿no? Su decisión respecto a esas personas. Este es un ejemplo del formulario que tenía que llenar cada persona, con su información personal, y entonces, bueno, su afiliación a organizaciones nazis. Ven, aquí listaban un sinnúmero de organizaciones y tienen que completar desde cuándo a cuándo pertenecieron, qué grado tenían, etc. Y bueno, mencionamos que hubo nuevos tribunales y otros organismos. Y aquí tenemos, por ejemplo, esta carta, que es un envío oficial. Esto, Portopflichtige Dienstag, significa es un envío oficial sujeto a tarifas. Es decir, esto era cuando un organismo oficial enviaba a un particular, era un envío pago por el destinatario, sin recargo, era simplemente la tarifa normal de una carta. Entonces, esto está enviado, si se fijan, la marca dice Ministerio para la Liberación Política de Baden-Württemberg, que fue el que habíamos dicho que se creó para llevar a cabo el proceso de desnazificación. Y bueno, atrás el membrete con lo mismo, ¿no? El nombre del ministerio. Otros ejemplos, el de la izquierda, es una carta certificada dirigida al Comisariado del Estado para la Limpieza Política, un nombre que no deja lugar a dudas. En este caso dirigida a Tübingen, es decir, en la zona francesa. Y se fijan, aquí bueno, está pagando la tarifa normal de carta certificada, pero además tiene este sello agregado de 2 Pfennig que era obligatorio para cualquier envío, aún para los oficiales, para ayudar a la reconstrucción de Berlín. Y el de la derecha es otra carta circulada localmente en Bremen, enviada, si se fijan, por el Tribunal de Desnazificación de Bremen, dice Kammer Bremen, y el membrete del senador para la liberación política. Y este cachet, esta gomígrafo también del mismo tribunal. Bueno, eran los que llevan a cabo, ¿no?, estos juicios. Un ejemplo del exterior que es bastante raro, porque por general, como investigaban, estas cortes eran locales en el distrito, por general la mayor parte de los envíos son en la misma ciudad. Bueno, este es un envío de Gran Bretaña hacia el tribunal, hacia el fiscal, a cargo, ¿no?, del Tribunal de Desnazificación de Flensburg, al norte de Alemania, cerca de Dinamarca. Bueno, lamentablemente no tengo el contenido, habrán investigado algún aspecto de alguien o algo. Y acá a la derecha tenemos un caso, como mencionaba antes, de este tribunal de desnazificación en el campo de internación número 75 en Kornbastheim, en Württemberg. Y está dirigida al Ministerio Bávaro de Asuntos Especiales, que era el que se encargaba del tema de la desnazificación, dirigida al Departamento 6, Abteilung 6, que era justamente el que se encargaba de la gestión de los campos de internación. Y bueno, a medida que estos tribunales investigaban, ¿no?, evaluaban cada caso, cada persona, iban recabando información, la investigaban, luego se emitía en veredicto, y las personas podían caer en 5 categorías, que pueden ser criminales mayores, para los peores casos, criminales menores, seguidores y exonerados, digamos, cada vez menor el involucramiento. En estos 2 últimos casos, de seguidores y exonerados, los tribunales envían por correo a cada persona un impreso informando el veredicto del tribunal para el resultado, ¿no? Acá, bueno, unos extractos de unos documentos que cuentan un poco eso, hablan de esta categorización que mencioné recién, los 5 grados, digamos, de los criminales o de los sospechosos, y después también
hay mucha más información, pero traigo una parte donde habla de sanciones monetarias a los seguidores, y también habla de algunos casos de internamientos en campos de trabajo forzados, para algunos casos, bueno, de criminales más importantes. Bueno, veamos entonces algunos ejemplos de ello. Tenemos aquí un impreso circulado localmente en Dingolfing. También hay un envío oficial a pagar por el destinatario, la tarifa plana, ¿no? En este caso de impreso, que era de 6 pfennig, donde se detalla el dorso que, de acuerdo a, luego de haber revisado, ¿no? Su formulario con preguntas, su respuesta y todo, se exonera a esta persona, ¿no? de las leyes de desnazificación, digamos. Entonces, esta persona, digamos, salió bien parada luego de su evaluación, su juicio por los tribunales de desnazificación, y le informaron a la persona enviando este impreso. Aquí tenemos otro caso de lo mismo, pero enviado como carta, también a pagar por el destinatario, y si se fijan, era todo el puerto a pagar por el destinatario, pero no podían evitar la sobretasa para la reconstrucción de Berlín. Eso era obligatorio aún para los envíos oficiales. Y también enviado por el oficial de nazificación a cargo del tribunal del distrito de Ulsen, y se informa a esta persona, esta mujer, Hilde Müller, que nació, bueno, vive en Ulsen, nació en tal fecha, bla, 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 de que también, bueno, fue exonerada del proceso de desnazificación. Acá ya tenemos un caso más interesante, que son las multas. Porque, bueno, en los casos de gente con, bueno, involucramiento por ahí un tanto leve, que no cometieron crímenes importantes, pero aún así fueron miembros de organizaciones nazis y todo, hubo casos en que se aplicaron multas. En este caso, que fue enviado con carta, digamos, esto de la izquierda es esta carta abierta, en dos, fue enviada como carta certificada con acuse de recibo, circula localmente en Bremen, y adentro, bueno, no voy a leer todo, pero a esta persona, Wilhelm Beckmann, se le avisa de que por pertenecer al partido nazi del 37-45, ser jefe de bloque de celda del 41-45 y ser miembro del Reichsbahn, del organismo, ¿no? de los encargados de los trenes alemanes, del 41-45, se lo multa por 390 marcos. Bueno, se detallan más cuestiones y todo, la fecha, la firma, ¿no? las marcas del Tribunal de Desnazificación, y se fijan luego acá arriba, tiene la marca del banco que esta persona fue a pagar, los 390 marcos del Norddeutsche Kreisbank, digamos, así que cumplió y pagó su multa. Y si bien hubo miles de personas multadas, son muy raras de encontrar las multas estas por correo, por el simple hecho de que quien se iba a querer guardar de recuerdo la carta en que te multan por ser nazi, digamos, no creo que sea una carta que ninguno se quisiera guardar, así que han sobrevivido muy pocas, son muy raras de encontrar. Otro posible castigo era que internaran a algunos criminales menores en campos de trabajo forzados. Y hubo varios en zonas norteamericanas, francesa y británica, y aquí tenemos algunos ejemplos. Esta de la izquierda está enviada desde Ludwigshafen y en la zona francesa, y dirigida a el campo de trabajo de Moosburg, a ese Moosburg, y bueno, ponen la barraca 2 y todos los detalles, y al entrar le aplicaron la censura, y la marca dice Internierungs un Arbeitslager, es decir, campo de internación y de trabajo de Moosburg, con la censura del campo. Así, a esta persona la han condenado, bueno, a trabajar en ese campo, y bueno, mientras estaba allí podían enviar y recibir correspondencia previa censura. Y el de la derecha, en este caso es enviada por un internado, en el campo también de internamiento y trabajo de Moosburg, el mismo también, y se fija la marca de también Internieros, un Arbeitslager, o sea, campo de internamiento y trabajo de Moosburg, y la marca de censura.
Y ahora, recuerden que ya vamos terminando, quedan 2, 3 filminas y terminamos. Ahora, recuerden que yo en un momento les comenté que con esta ley de marzo del 46, los aliados, el gobierno aliado pasó el control de la desnazificación a manos alemanas, porque los aliados dicen, bueno, ya no podemos ir con nosotros, en algún momento los alemanes se tienen que volver a hacer cargo de su país y empezar a retomar las cosas y a darle nueva forma nuevamente. Por supuesto, bajo control aliado aún, pero en manos alemanas. Y ahora, ¿qué pasó? Los alemanes, y esto también pasó con los aliados, pronto se vieron superados, ¿no?, por la enormidad, la enorme cantidad de casos pendientes para analizar, porque recuerden que eran millones, cientos de miles de sospechosos, y se tenían que investigar uno a uno cada persona. Bueno, esto iba a llevar décadas, iba a ser interminable, si estudiaban en profundidad a cada persona uno a uno. Entonces, ¿qué pasó? Dije, bueno, hay que acelerar esto o aliviar la carga de alguna manera. Entonces, entre agosto y diciembre del 46 se extendieron 2 amnistías para, bueno, de alguna manera reducir el número de personas, ¿no?, y casos a investigar. Y así el 1 de agosto del 46 se extendió una amnistía de la juventud, exonerando automáticamente a todos los nacidos después del 1 de enero del 19. Es decir, que por ejemplo en el 33, cuando ascendió Hitler, tenían 14 años, eran menores. Y posteriormente, el mismo año, el 24 de diciembre, en Navidad, se extendió justamente la amnistía de Navidad para todos aquellos que hubieran sido categorizados como seguidores, tuvieran alguna discapacidad importante o muy bajos ingresos. Entonces, bueno, de esa manera empezaron a reducir el número de casos pendientes. Y nuevamente se informó a los beneficiarios de estas amnistías enviando impresos, ¿no?, notificando dichas resoluciones. Y aquí tenemos 2 ejemplos. El de la izquierda es un impreso similar a los que veíamos antes, impreso a pagar por destinatario, donde se informa que fue exonerado de las leyes de nazificación y todo, y le agregan este gomígrafo que dice Jugendamnestie, o sea, amnistía de la juventud, con las marcas del Tribunal de Nazificación y todo. Y el de la derecha, muy similar, impreso informando lo mismo, pero en este caso le agregaron el gomígrafo de Weihnachtsamnestie, es decir, amnistía de Navidad. Otros, digamos, 2 beneficiarios de estas amnistías. Con la polémica que esto también conllevó, ¿no? Porque si bien la de la juventud puede ser razonable hasta cierto punto, pensando que muchos eran menores, eran muy pequeños durante el periodo, ¿no?, en que transcurrieron todos estos desastres, la de Navidad, bueno, ya es un poco más difícil de justificar, pero bueno, sucedió. Y para ir cerrando, finalmente, decir, bueno, como mencionaba antes yo, si bien el proceso de desnazificación fue dado por finalizado en el 51, en toda la zona ya no se sigue avanzando más, sin embargo se siguieron sintiendo algunos efectos después de esto. ¿Y por qué? Porque recuerden que, bueno, hubo cientos de miles de internados, por ejemplo, en los campos, y hubo muchos que fueron exonerados, pero aún así tal vez estuvieron internados un año y medio, y esa gente luego reclamó, decir, bueno, yo fui exonerado, no tuve culpa de nada, pero aún así estuve internado un año y medio en un campo, así, ¿quién me compensa eso? Y por ejemplo surgieron organizaciones como esta de esta tarjeta, que es la Asociación de Ex Víctimas de la Desnazificación, en este caso de Sarre, pero esta organización estuvo en otras zonas de Alemania. Y bueno, ¿qué se encargaba de esta organización? Bueno, asesoraba legalmente a estas personas, los ayudaba, bueno, a juntar información y a perseguir por indemnizaciones, etc. Y bueno, y se pagaba un abono mensual, ¿no?, de esta organización, y para eso tenía estas tarjetas, y se aplicaban estos sellos bastante representativos con el alambre púa, bueno, indicando los meses pagados. Veamos, como un efecto posterior, ¿no?, a la desnazificación. Y bueno, eso era todo. Aquí
dejo un poco de bibliografía, hay mucho sobre el tema, sobre todo el aspecto histórico-social. Postalmente no hay mucha información. Lo que sí hay postalmente es este primero, Die Sächsischen Schwarzungen, que es el tema de los sellos tapados en negro en Sajonia. Eso sí hay mucha información filatélica y colecciones. Y también sobre la parte de las alteraciones de los franqueos mecánicos, eso hay. Y después, bueno, mucha información, no usé muchos documentos desclasificados de los aliados con las leyes de desnazificación, bueno, las directivas del gobierno militar aliado, bueno, y otras cuestiones, los documentos de la conferencia de Yalta y otras informaciones. Y aquí abajo, bueno, pongo algunas imágenes de algunos textos que tratan sobre la desnazificación en zona francesa, en la soviética, en la aliada, en los campos de internación, bueno, y otras cuestiones. Así que, bueno, nada, eso era todo de mi parte. Perdón que me pasé unos minutitos. Y espero que les haya servido. El tema es mucho más amplio, hay mucho más de cada capítulo, pero bueno, no quise extenderme demasiado. Y nada, no queda más de mi parte que agradecerles, ¿no?, su tiempo y su paciencia, y quedo ahora a disposición de ustedes en caso que tengan cualquier consulta. Gracias a todos. Pues muchas gracias, Fernando. La verdad que ha sido interesantísimo, como siempre. Y yo sí tengo algunas preguntas. Bueno, son Bienvenidos sean. preguntas que creo que, bueno, dudas. ¿Existió, la primera, existió censura entre civiles, gente no internada, gente que no procede, que nunca estuvo en un campo de concentración, como has mostrado? ¿Existió censura interior, es decir, entre particulares, entre familias, en la correspondencia? Esa es una. Otra, tanto en Dresden, Leipzig y Chemin, que dices que los sellos los mancharon, la efigie de... ¿Es posible saber a qué oficina pertenece cada una de las manchas? ¿Hay algún tipo de catálogo de manchas o es una mancha general? Y luego también en el tema, otro tema, el valor en la diapositiva número 9, has presentado un entero postal con la imagen barrada y a la izquierda un nuevo valor. ¿Se seguía vendiendo como entero postal o el valor es algún tipo de sobreporte en destino o es de origen? Esos son mis temas. Ok, perfecto. Empiezo entonces. Primero, bueno, preguntabas de la censura. Si bien los soviéticos sí, hubo censura, digamos, dentro de la zona soviética, civil allí. También después en las zonas, bueno, en todas las zonas, siguió habiendo censura en el correo entrante y saliente del país. Eso siguió existiendo. Así como existió durante la guerra, todo el correo, digamos, internacional entrante y saliente se siguió censurando en Alemania y en Austria, que volvió a surgir nuevamente. En Austria siguió lo mismo. Parte de mi colección también incluye la desnazificación en Austria. Aquí no lo incluí porque si no se alargaba mucho, pero lo mismo que vieron acá se aplica en su mayor parte también en Austria. Entonces, en Austria y Alemania siguió existiendo la censura del correo internacional entrante y saliente. En el caso de los soviéticos también hubo ahí censura interna. Luego me habías preguntado de los enteros con el sobreporte. Eso era de origen, digamos, ya la oficina de correo lo vendía así, con el valor facial original, digamos, tapado, y el nuevo sobreporte agregado. Ya se vendía así. Digamos, eso era de origen, en todos esos casos. ¿Cuál era la última pregunta? Las manchas de Leipzig, Dresden y Chemin. Sí, todo eso está catalogado, se puede saber bien de dónde fue, ya digamos, incluso por la ciudad misma, porque Dresden, Leipzig y Chemnitz, cada una, digamos, tenía bajo su esfera un grupo de distritos y de ciudades. Entonces ya por la ciudad, digamos, en qué distrito esté todo, uno ya puede saber quién fue el que desnazificó esos sellos. Y hay catálogos de todo esto, yendo ciudad por ciudad, literalmente, ciudad por ciudad. Son catálogos así enormes, grandes, los tengo. Es interminable. Sacaron 2 catálogos así gordos de como 800 páginas cada uno,
hace como 10 años o 12, no recuerdo exacto, y luego salió un agregado de como 300 hojas más. Así que imagínate, bueno, ahí hay para entretenerse 5 vidas. Pues muchas Vamos, gracias. sí, sí, por nada. ¿Alguien quiere intervenir? ¿Hay alguna pregunta para Fernando? A ver, Marta, activa tu micrófono. Hola. Sí, Hola, sí, Marta, ¿qué tal? te has quedado parada, Marta. Bueno, pasamos a ver si Marta la recuperamos. Ok. ¿Alguien más? Marta, ¿ya estás en activo? No sé, ¿se me escucha bien? Sí, sí, ahora se te escucha. Sí, sí. Vale. Seguro que haya un fallo por ahí raro. Mira, en las primeras cartas que enseñaste, uno era de un paquete, creo. Dijiste que tenían que tapar todos los símbolos nazis, pero había un cuño que tenía la esvástica y el águila, y no estaba barrado. ¿Por qué? Sí, bueno, yo no lo incluía aquí para no alargar, pero en mi colección yo tengo un capítulo que yo llamo de deslices, porque hay casos donde, como tú bien has dicho, hay casos que se pueden encontrar donde algún sello no está cubierto en negro o algún matasello aún tiene una esvástica o un águila y sin embargo circuló. Si fue intencional por remitente o no, bueno, es difícil saberlo, pero son bastante raros, por lo general no es lo común que haya deslices de eso, pero se encuentran, no. Son casos que debieron ser desnazificados y por alguna razón que desconocemos, si fue por accidente o intencional, no podemos saberlo, pero se encuentran casos de esto que yo llamo deslices que debieron ser desnazificados y no lo fueron. Se pueden encontrar, no son comunes, pero aparecen. Y los motivos, bueno, es imposible saberlos porque debieron taparlos por ley, digamos. Muchas gracias. Muchas gracias. ¿Alguien Perfecto. más? Yo, aunque no sé si me escucháis, aunque hoy no tengo cámara, me Sí, escucháis, ¿no? te Sí, sí, se escuchamos, escucha. Eduardo. Bueno, pues nada, no solamente darle la enhorabuena a Fernando porque me ha parecido una charla estupenda, ¿vale? Y me da la impresión, y si no Fernando que me corrija, que esto tiene una amplitud enorme. Bueno, nos ha comentado ya algo, me da la impresión de lo que nos ha contado, esto es como una tela de araña bastante grande. Y me alegra que se den este tipo de charlas porque es un coleccionismo, y no me refiero solamente a la desnazificación en Alemania, sino a muchos temas extranjeros que o no son coleccionados en España o lo que nos llega siempre nos llega por el tamiz de otros coleccionistas, digamos, no españoles, vamos a llamarle así, ¿no? Entonces, el que tú no lo traigas aquí y que tú nos puedas, en nuestra lengua común, contarnos esto me parece estupendo. De verdad, Fernando, enhorabuena por la charla. Bueno, muchas gracias. Me alegro que te haya gustado. Y sí, efectivamente, el tema es gigante. La primera vez que había una charla de esto duró 2 horas, para que se den una idea. Pero bueno, sé que si hago una charla así de larga me van a matar porque es lógico que todo el mundo se cansa. Entonces, lógicamente, bueno, tuve que recortar cosas. Por ejemplo, en mi colección, además de esto que yo conté, tengo otros aspectos de cambio geográfico. Yo mencioné que hubo nombres de cambios de calles, de ciudades, de plazas por la desnazificación. Hubo un proceso de desnazificación en Austria también. Yo eso lo incluyo en mi colección, pero aquí si no se alargaba mucho. Hubo un aspecto de la desnazificación en Checoslovaquia, en lo que antes era Bohemia-Moravia, cuando volvió a surgir Checoslovaquia, hay un aspecto también allí. E incluso, por ejemplo, los campos de internamiento, yo aquí les mostré, no sé, 8 piezas, no sé, 10, no sé cuántas les mostré, pero yo en mi colección tengo que tener, no sé, 70. Y hay un montón de campos más, o sea, podría dar una charla solo de los campos. Lo mismo, por ejemplo, las emisiones locales. Yo mostré 2 piezas, pero también se puede hacer una colección gigante solo de las emisiones locales. Entonces, y los franqueos mecánicos, por ejemplo, yo debo tener, no sé, alteraciones diferentes, debo tener también, no sé, 70, 80. Y
no son ni siquiera la mitad de las que existen, para que se den una idea. Entonces, podrías tomar cualquiera de los capítulos que yo fui hablando y de eso solo hacer una colección. No. Yo, digamos, cuando exhibo, muestro un poco de todo. En mi colección internamente tengo 10 veces más de lo que muestro en las exposiciones. Pasa que forzosamente tengo que recortar. Pero sí, es un tema enorme, muy, muy grande. Algunos capítulos más que otros, pero en general sí muy grande. Y bueno, a mí particularmente me apasiona, ¿no? Y me gusta y nunca dejo de sorprenderme y encontrar nuevas piezas interesantes. Muchas gracias. ¿Alguien más Gracias. quiere intervenir? Una cuestión. A ver, Sí. Luis. Vamos a ver, yo estoy, bueno, soy una persona que tiene sellos en esa época. ¿Realmente quién censuraba la efigie, por ejemplo, de Hitler? ¿El propio remitente, el que mandaba el sello, o la oficina cuando recibía el sello? ¿Cómo funcionaba eso? Bueno, ahí hay dos casos. O sea, lo que sucedía cuando aún la guerra estaba en curso y después de la guerra. Cuando aún la guerra estaba en curso, digamos, en los meses finales de la guerra, que ya los soviéticos estaban dentro del territorio alemán, cuando, por ejemplo, una correspondencia, una carta, una tarjeta, lo que fuera, llegaba a una de esas zonas ya liberadas, allí en destino era que le tapaban la cara de Hitler. Digamos, salió sin taparse de origen, pero en destino, como era una zona ya liberada, la tapaban. Eso cuando la guerra aún estaba en curso. Ahora, después de la guerra, cuando ya empezó el proceso formal de desnazificación, las oficinas de correo mismo eran las que tapaban los sellos y los enteros antes de venderlos. Entonces, ya lo generaban, hacían todo eso en las oficinas de correo y se las vendían ya tapada en negro a los clientes. Pero si yo ya lo tenía en casa antes. Y vos tenías, bueno, yo tengo casos donde, por ejemplo, está tachado como con una lapicera. Entonces, seguramente eso era un caso de una persona que tenía en su posesión algún entero desde antes, y por supuesto, claro, no podía mandarlo así como estaba, y han tachado con lapicera la efigie de Hitler con lo mismo. El procedimiento legal no sabes cómo era, si era la oficina que tenía que hacerlo o el que remitiera. Hay en las leyes todo se menciona eso, que la gente que ya tuviera en su poder esos remanentes, lo podía usarlo cancelando, tapando de alguna manera esos sellos. Hay gente que los tachaba, hay gente que le pegaba un papelito encima, hay gente que también los recortaba a su manera, bueno, porque nuevamente no había instrucciones respecto de cómo hacerlo, pero que está claro de que era esa efigie, había que taparla, quitarla, ocultarla de alguna manera. Entonces ahí es que también se da muchas veces mucha variedad en el cómo lo hicieron. Hay gente que le pegó un papel encima, hay gente que lo tachó, hay gente que lo recortó. Eso era lo que la gente tenía en su poder desde antes. Ahora, lo que las existencias del correo se encargaron ellos mismos de taparlas o recortarlas para venderlas ya así alteradas. Muy bien, muchas gracias. ¿Alguien más quiere intervenir? A ver, Pedro. Activa tu micrófono. Ahora. Fantástico. Fernando, muchísimas gracias por la información que nos has dado a nivel filatélico durante esta época de la posguerra. He observado en la página 31 y 36 el famoso sello pequeño rectangular de color azul. Sí. Evidentemente era para la reconstrucción de Berlín. Así es. Berlín aislada por los soviéticos y que nadie podía entrar. ¿Por cuánto tiempo? ¿Por cuánto tiempo se usaron los sellos? ¿Cuántos tipos de sellos había? Diferentes colores y tonalidades. Y creo que también saber que había sin perforación. Y creo que hay diferentes lugares donde se imprimía. Sí. Bueno, hay gente que colecciona solo ese sello. Digamos, es un campo gigante. Existen sin dentar, pero también existen como 15 o 16 dentados diferentes, no recuerdo el número exacto. Existen diferentes tonos de colores, existen diferentes tiradas, también diferentes papeles, y además también tienen errores de impresión, así que hay docenas y docenas y docenas de variedades de ellos. Después, y hay que tener en cuenta que solo eran válidos en las zonas occidentales. En la zona soviética los rechazaban. Hay casos
de correspondencia con esos sellos dirigidas a la zona soviética, y había dos opciones: o rechazaban la carta y la retornaban, o a veces arrancaban el sello ese o lo tapaban en negro. Esto es un caso de lo que se llama guerra postal, cuando por cuestiones políticas, por rechazo, por conflicto entre la dos zona soviética y la occidental, rechazaban esos sellos, digamos, porque el sello era válido de origen, todo, no había fundamento. De esto también tiene unas charlas yo de guerra postal. Entonces eran válidos solo para las zonas occidentales, y en el caso de la zona francesa también emitieron uno del mismo tamaño pero amarillo, en Württemberg, y existen también los azules pero con una sobrecarga roja que dice bonus Angabe, creo, si no me falla la memoria. Entonces, bueno, existen muchísimas variedades de sello, como te decía antes, 15, 16 en todos diferentes, sin dentar, creo que son 3 o 4 papeles diferentes, varios tonos de colores. La filigrana está como en todas las posiciones que se te ocurra, está en 8 posiciones porque está así, 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 y después invertida así también en las 4 posiciones, y que es un infierno para ver, porque en ese sello pequeñito ver la filigrana uno se vuelve loco, a menos que tengas algún bloque grande o algo. Y después su uso tiene su entretenimiento también, porque era mandatorio para todo tipo de correspondencia, aún para el oficial. Ni siquiera los envíos oficiales están exentos de pagar esa sobretasa. Y hay casos donde gente que ha querido usar esos sellos como para el franqueo del porte de la carta, pero no era el uso que correspondía. Entonces hay cartas con, no sé, 5 de esos sellos, y están multadas porque no eran válidos para pagar el franqueo. Esos sellos eran solo válidos para pagar esa sobretasa obligatoria. Después tenés los casos, por ejemplo, de envíos de paquetes, que podían enviarse varios paquetes al mismo tiempo, entonces tenían que aplicar un sello de esos por cada paquete. Entonces hay boletines de expedición con, no sé, 6 de esos sellos, uno por cada uno de los paquetes. Está este caso de la guerra postal con los envíos hacia la zona soviética, donde no aceptaban esos sellos. Entonces a veces hay cartas retornadas con marcas de sello no admitido. Así que bueno, es un sello muy entretenido, tanto el aspecto histórico postal como el tradicional. Hay mucha gente que lo colecciona, hay catálogos especializados solo de ese sello, así que si te llega a interesar eso en particular o algo, bueno, ahí tienes mucho para entretenerte, es un campo muy grande, entretenido, y hay libros específicos de eso, así que hay soporte en el que basarse. Bueno, Fernando, este sello puesto en carta, en una envoltura, podía haber sido enviado a Berlín americano. Berlín americano sí, seguro, porque Berlín también está dividido en 4 zonas, ¿no? Como el resto de Alemania. Entonces, en las zonas occidentales de Berlín, digamos, la francesa, la norteamericana, la británica, eso circuló sin ningún problema. Vemos que en el resto, cualquier otra ciudad de las zonas occidentales, ningún problema. El único inconveniente era con la zona soviética y la zona soviética de Berlín. Digamos, con cualquier área de influencia soviética había problema con esos sellos, pero con el resto no. ¿Y para correo al extranjero también era obligatorio? No, era solo para el correo interno, para el exterior no. ¿Por cuánto tiempo se usó? Se usaron, creo que 2 años y algo, porque fueron, ahora no recuerdo la fecha, no, un poco más, creo que pues se empezó a usar en el 49, si no me falla la memoria, hasta el 54, por allí, más o menos, 5 o 6 años, usó bastante. Digamos. Entonces, y hubo lugares, perdona Fernanda, que estaba... No, sí. Cada ciudad emitía sus sellos. No, eso se emitían en Berlín. Digamos, y después se distribuían en las diferentes direcciones postales, ¿no? Y para que todos tuvieran, pero se imprimían en Berlín. Pues muchísimas gracias, Fernando. Y otra vez, gracias por la espectacular presentación. No, por nada. Un gusto que también entretenido. Por ir acabando, son las 9:25. Cenamos en un momentito. ¿Alguien más quiere decir alguna cosilla? Bueno, pues Fernando, interesantísima la charla. Sabes que contamos contigo, sabemos que contamos contigo cuando nos hace falta.
Sin duda. Tanto la del año pasado como la charla de este año han sido fantásticas. Y bueno, pues muy agradecidos a todos por asistir. El miércoles que viene tendremos una nueva charla que nos va a dar Rafa Mirman. Y bueno, como novedad, sabéis, la última la emitimos a través de Facebook, esta también la hemos emitido a través de Facebook, del Ágora de Filatelia, y me consta que hemos tenido muchísimos seguidores. Así que muchísimas gracias a todos. Bueno, gracias a ustedes por su tiempo de atención y ya nos veremos en la próxima. Muchas gracias. Gracias, un saludo a todos. A ustedes, que sigan bien. Hasta luego. Buenas noches.